Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con el estudio que tenemos del tema general, la fe, la teología bíblica de la fe. O sea, la fe a través de cómo la Biblia nos instruye. Practicar, vivir, profesar, declarar la fe de acuerdo a cómo la Biblia nos guía. Muy importante. La Biblia no comete errores como nosotros los seres humanos. Muy bien, hoy vamos a ver el tema la santificación por la fe. Por la fe. Ya vimos en el tema anterior la justificación por la fe. Y para eso vamos a lo que Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica. Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 13, que dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio, o más bien os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Señor Jesucristo dijo que nos santificara en su oración, ahí en el Evangelio de Juan, que nos santificara por la verdad. Y dice, y la palabra es la verdad. Muy bien. Muchos, o sea, no pocos cristianos oran por su santificación. Ayunan para debilitar la carne, leen la Biblia para saber más, asisten al culto para llenarse más de Dios, oran en el altar y hacen todo lo posible para purificar su alma. No digo que eso esté mal, pero no se dan cuenta que la santidad, más que una liturgia o abstinencia, tiene que ver con la comunión gozosa con el Espíritu Santo. La rendición diaria de la vida a su influencia y la obediencia a la verdad que Él inspiró en las Sagradas Escrituras. Más que una lucha personal contra la carne, se requiere para santificarse una sumisión al Consolador. Si consagramos el ser entero a amarlo y servirlo, seremos limpios por su palabra y experimentaremos la gracia divina de la santificación que viene por confiar plenamente en el Señor y en su verdad. Muy bien, volvemos otra vez a lo que vimos en la justificación. Los méritos, esfuerzos humanos resultan al final pues un esfuerzo que si creemos que por medio de ese esfuerzo lo lograremos, es inútil. No estoy en contra de ayunar, no estoy en contra de asistir a la iglesia, no estoy en contra de leer más la Biblia. No, eso hay que hacerlo, eso es vida, eso es nuestro vivir. Pero no es esa la forma de obtener la santificación. La santificación se obtiene por medio del apego, de meterse uno en intimidad con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, conocer a nuestro Creador, conocer más de cerca, más íntimamente, amarlo intensamente, entregarnos completamente a Él, a su servicio, con amor, con pasión. Y esa entrega, ese acercamiento hacia Él, con Él, eso es lo que nos va a ayudar, nos va a experimentar esa gracia divina de santificación. Satanás siempre está trabajando incansablemente para cegar el entendimiento de los incrédulos. Aquí hay una diferencia, siempre va a haber una diferencia delante de Dios. Dos tipos de gentes, lo he dicho una y otra vez: el incrédulo y el creyente. El incrédulo, sí estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco, los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos van en un barco que se va a perder. Los creyentes vamos en un barco que se va a salvar. No por nosotros, porque es la gracia bendita del Señor Jesucristo. Es la fe. Es Él, es el sacrificio de Él. Los incrédulos están ganándose la salvación por sus obras, y muchos de ellos ni siquiera les interesa. Y muchos religiosos también van en el barco de los incrédulos, aunque sean religiosos, porque creen que van a ganarse la salvación o la santificación o la justificación por mérito propio. Y ese es error.
porque Dios los ubica en el barco de los incrédulos, porque dice que es por fe, o sea, por creer. Entonces, los creyentes tenemos un destino glorioso, un destino en Cristo Jesús, solamente por ser creyentes en Cristo Jesús. Eso va a ser la diferencia, pero Satanás siempre trabaja en la mente de los incrédulos y lucha contra los creyentes para enceguecerlos. Y al final, el incrédulo se va a perder porque él mismo rechaza a Jesucristo. Mire, a veces decimos que creemos en Jesucristo, pero no es así, porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas para ganarnos la santificación, la justificación, la salvación, y no lo estamos haciendo por fe. Y la Biblia nos enseña que es por fe, que debe ser por la fe en Cristo Jesús. Nosotros, las obras que hacemos para ganarnos la santificación son como trapos de inmundicia, pero las obras que hacemos porque ya nos ha santificado, porque ya somos justificados, porque ya somos salvados, porque somos aceptados por Él, cuando entonces obramos como cristianos dando los frutos dignos de arrepentimiento, entonces nuestras obras cuentan, nuestras obras son agradables delante de Dios. Pero porque no estamos tratando de agradar a Dios, sino porque estamos actuando de una manera diferente, por agradecimiento, por gozo, por alegría a lo que Dios ya ha hecho en nosotros por la fe. Eso tiene que estar, según la palabra de Dios, tiene que estar claro de esa manera. Los que rechazan la verdad, dice la palabra del Señor, aquí hay un destino, dice, ya están condenados. A los que, dice Pablo, los que están en tribulaciones, Dios les va a dar su retribución, que es en su presencia, pero a los que os atribulan, dice, a los incrédulos que están en contra, a esos también les va a dar su retribución. Y esa, dice en el versículo 8 del primer capítulo de la segunda carta a Tesalonicenses, dice, es en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se trata solamente del cumplimiento, insisto, de reglas, dogmas, creencias. Se trata de creer que el Señor Jesucristo es suficiente en su obra redentora para salvarnos. Eso es creer en el Evangelio y obedecer al Evangelio. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que soy salvado, no por mérito propio, por la gracia bendita. Soy santificado y soy santo porque Él me hace así. Él lo ha decidido así. Él me ha hecho santo en Cristo Jesús. El hombre incrédulo, pecador, va, por más religioso que sea, por más que hable a Dios, por más que lea la Biblia, si es un incrédulo y no cree que Jesucristo ya le ha salvado y no cree que Jesucristo es su Salvador, va a condenación. Así dice la palabra del Señor. Pero para los que creen en Cristo Jesús, para estos es la salvación. Debemos de aprender, de estar seguros. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13 de capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. No dice que la santificación por sus ayunos, por su lectura de la Biblia, por su asistencia a la iglesia, dice de la salvación por la santificación por el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo que ya obra en usted y obra en mí, y la fe en la verdad. Esta es la verdad, la palabra bendita de Dios. Ponga su fe ahí, que su fe surja de ahí, que su fe empiece ahí y su fe concluya también ahí. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre la perdición eterna y la salvación eterna. Es por medio de la fe. La santificación, usted es santo porque Dios lo ha hecho así. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Desee, busque, acepte esa vida de santidad como Él es. No lo va a lograr por su mérito propio. Él lo hace por usted, pero usted y yo debemos de someternos a creer, a confiar, a entregarnos,
a estrechar esa comunión, a fortalecer esa comunión en oración, en obediencia al Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo, sométase a Él, escuche su voz, y si no la escucha, pídale que Él le dé la facilidad, la delicadeza para poder escuchar su voz y dirigirse conforme Él lo va dirigiendo. Eso lo va a hacer caminar por el camino de la verdad, por la guía del Espíritu Santo y por la guía de la bendita palabra de Dios. Usted y yo solamente ponemos ahí nuestro brazo, como en la lección anterior vimos, que es la fe para obtener lo que Dios nos está dando. Entonces, nosotros somos salvados, santificados por la verdad. La Biblia, la palabra de Dios es la que lo hace santo. El Espíritu Santo es el que le trae la salvación y lo hace santo, es el que le pone el Evangelio en su corazón y lo hace crecer en fe, y que haya una explosión de fe en su interior, y entonces aviva la fe, promueve la fe el Espíritu Santo a través de la palabra, y entonces nosotros caminamos de ahí en adelante en fe. La palabra de Dios nos enseña también acá en la primera epístola de Pedro, el Espíritu Santo es el agente ejecutivo de nuestra santificación. Primera de Pedro capítulo 1, aquí en el versículo Dios dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese bien, la palabra de Dios nunca enseña que usted tuvo algo que hacer o que ver para su santificación, para su justificación o para su salvación. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Por eso, entonces el enfoque nuestro no es en las obras, el enfoque nuestro es en nuestra relación con Dios, nuestro amor hacia Dios, nuestra pasión hacia Él, nuestra entrega hacia Él, nuestros servicios a Él. Ese apego, esa relación tan íntima, tan apegada con Él, es la que va a hacer que nosotros cambiemos, nosotros pensemos distinto, actuemos distinto, y cuando nosotros vivamos y tengamos obras en este mundo, sean aceptadas, sean buenas delante de Dios, porque no las hacemos para agradar a Dios, sino porque Dios ya se agradó con nosotros. Dios nos ha amado, nos acepta, pero por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Efesios 1:6. Se lo repito y se lo repito porque es una clave para entender todo esto acerca de nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra santificación delante de Dios. Es muy distinto. Esas obras incansables, esas obras que nos cansan, esas obras que nos agobian y nos hacen incluso hasta juzgar a otros que no hacen igual que nosotros para ganarnos la justificación o para ser santificados. Juzgamos a los demás a veces por creernos más santos, porque ayunamos más, porque oramos más, porque no hacemos esto, no hacemos aquello, no vamos aquí, no vamos allá. No tiene nada que ver con eso. Eso se hace porque ya tenemos una relación muy cerca, muy apegada al Espíritu Santo, al Espíritu bendito, y eso nos lleva a entender, a llenarnos de la palabra bendita. Aquí está la santificación, en la verdad. La verdad, dice el Señor Jesucristo, nos santifica, y la palabra es la verdad. La verdad contenida en la palabra de Dios es el agente instrumental de santificación, es lo que les he estado diciendo. Juan capítulo 17, versículo 17, dice de la siguiente manera, dice así, en el versículo dice en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, dice: santifica. Jesús está orando y está hablando con el Padre, dice: santifícalos a usted y a mí en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo deja bien claro, y hay que hacerle caso porque está escrito en letras rojas. A la palabra de Dios hay que hacerle caso, usted en letras negras o rojas, pero aquí las está hablando Jesús mismo. Son palabras de Jesús, las letras rojas. Entonces Jesús le está diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Antes, en el versículo 16 y 15 dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, lo que a nosotros nos hace santificados o santos en este mundo es la bendita palabra de Dios.
la relación que llevamos con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros que trae el Evangelio, lo hace que haya una explosión de un cambio en nosotros, y eso nos trae la justificación, la salvación, y nos hace santos delante de Dios, aceptos delante de Dios. El Espíritu Santo hace que nos llegue el mensaje del Evangelio de Jesucristo y nos da el privilegio de recibir la salvación. La palabra de Dios provoca la fe cuando la escuchamos por el oír. Esa es la que provoca que vayamos creyendo y entendiendo al Señor. El Espíritu Santo, la santificación, dice la palabra que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la salvación y a la santificación. Ahí la palabra de Dios destaca la función del Espíritu Santo en Romanos, para que la entendamos mejor, en Romanos capítulo 15, versículos del 16. Versículo 16 dice de la siguiente manera: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él es el agente, Él es el que lo hace. Así como estamos leyendo, así como estamos estudiando acá en donde Pablo les habla a los tesalonicenses, allí en el capítulo 13, en el capítulo 2, versículo 13, nos enseña la palabra de Dios, nuestra lección para el día de hoy. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, en letra E mayúscula, el Espíritu Santo, y la fe en la palabra. Es lo que hemos estado viniendo y es lo que hemos estado estudiando. La fe en la verdad, santifícalo, dice el Señor Jesús, en tu verdad. La palabra es la verdad, mi hermano. No hay forma diferente para que usted y yo seamos santificados. La forma está aquí en la palabra de Dios. Es a través del Espíritu Santo nuestra santificación, y no es porque usted haga o deje de hacer, se abstenga, observe, haga ciertas liturgias. Es simplemente porque usted se relaciona y ama al Espíritu Santo, se entrega a su servicio, se entrega a su presencia, se entrega a Él. Él le va guiando, Él le va enseñando. Vamos estudiando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios, y ella nos va santificando, nos va purificando, porque dice el Señor Jesucristo que lo que nos santifica es la verdad. Y dice el Señor Jesucristo: tu palabra es la verdad. Es exactamente como debemos entender. Somos santificados por fe, no por obras, por fe. Por fe en Jesucristo, en nuestro Señor. El agente santificador es el Espíritu Santo. El agente santificador, el instrumento que nos santifica es la palabra bendita de Dios, la fe en la palabra de Dios. Mis hermanos, es muy importante hacer esto, practicarlo de esta manera. Todo lo que hemos aprendido, practicarlo. Hay que practicarlo en nuestra vida. Los cristianos están en peligro constante de ser arrastrados por las corrientes de las culturas impías. Asimismo, tienden a abandonar las verdades que conocen y la relación que mantienen con el Señor. Por eso Pablo les dice: retener la doctrina que habéis aprendido. Debemos aferrarnos, hermanos, a lo que la palabra nos ha venido enseñando y estar firmes en la fe, creyendo que todo está hecho porque Jesucristo ya lo hizo de antemano para nuestro beneficio. Esta es la lección para este día, mis hermanos, y también quiero dejarles la tarea para que siga leyendo. Recuerde, lea mucho, lea la palabra de Dios. Si no lee, usted va a estar condenado a seguir o a creer lo que le diga. El lunes usted leerá
el Salmo 25 y 26. Y también leerá Romanos capítulo 15 y capítulo 16. El martes usted leerá el Salmo 27 y 28 y 1 Corintios capítulo 1. El miércoles usted leerá Salmo 29 y 30. Y 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. El jueves usted leerá Salmo 31 y 32 y 1 Corintios capítulo 4 y capítulo 5. El viernes usted leerá Salmos 33 y Salmos 34 y 1 Corintios capítulo 6. El sábado usted leerá Salmos capítulo 35, capítulo 36 y 1 Corintios capítulo 7. Y el domingo usted leerá Salmos 37 y 38. Y también leerá Romanos capítulo 8. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.